Esa sonrisa irónica, esa mirada fija en mis ojos mientras me deja escapar, directamente en la cara, que no tengo nada que decir en su vida. Que no puedo cuestionar a dónde va ni con quién está. Y el público alrededor, riendo como si fuera el chiste del siglo. Le devolví la sonrisa, pero por dentro me encogí. Porque no hay mayor dolor que ser humillado en público por la persona en la que has depositado toda tu confianza. Pero en ese preciso momento de vergüenza, ya sabía algo que él ni siquiera sospechaba. Cuando regresó de ese viaje de amigos, la puerta que pensó que siempre estaría abierta no se movería ni un milímetro. Si historias como esta resuenan dentro de usted, sepa que cada me gusta, cada comentario suyo va mucho más allá de un simple clic. Es lo que me da la fuerza para seguir escribiendo. Es la prueba de que no estoy sola y, más que eso, es el empujón que otras mujeres necesitan para levantar la cabeza y reconocer su propio valor. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Olivia Parker, tengo 25 años y vivo en un sencillo apartamento junto al mar, pagado con el sudor de mi trabajo en marketing. Conduzco un auto usado que chirría en cada hoyo, pero es mío, cada abolladura cuenta una historia y lo amo por eso. Vivo en un edificio donde los vecinos intercambian macetas con comida casera y riegan las plantas de los demás cuando la vida se pone ajetreada. Siempre he sido una de esas personas que va más allá, que dice que sí cuando se le pide ayuda, que pone cuidado incluso en las cosas pequeñas, como doblar la ropa con cuidado o recordar exactamente cómo le gusta el café a un amigo. Quizás por eso me dolió tanto cuando Ryan, mi novio desde hace 2 años, decidió hacerme el blanco de la risa delante de todos. No estaba tratando de controlarlo. Solo quería saber sobre los planes, al igual que cualquiera a quien le importe. Mientras él reía a carcajadas, llamando la atención, yo llevaba platos, rellenaba vasos y vigilaba la comida en el fuego para que no se quemara. Cuando hizo esa broma sobre mí actuando como una esposa y siendo simplemente una novia, todo mi cuerpo se congeló. Mis mejillas ardían, mi estómago se anudaba, pero forcé una sonrisa para que nadie pudiera ver cuánto me dolía. Nosotros hacemos eso, ¿no? Sonreímos para ocultar el dolor, porque siempre nos han enseñado a no montar una escena, a no parecer dramáticos, a no dar a la gente una razón para decir que exageramos. Pero mi silencio no fue debilidad. Fue el comienzo de una revolución silenciosa. Lo recuerdo como si fuera ayer, de camino a casa, conmigo al volante y él durmiendo a mi lado, algo dentro de mí se despertó para siempre. Podía oler la barbacoa impregnando mi ropa, podía escuchar su respiración agitada y, en lugar de llorar, comencé a hacer un plan. Pensé en cada favor que hice sin quejarme, en cada factura que pagué sola, en cada tarea que asumí como mía, y entendí que, sin darme cuenta, había construido todo su consuelo, mientras él se reía de mi dedicación. No discutí. No exigí explicaciones ni me disculpé. Simplemente me acosté en silencio, mirando al techo con una sonrisa en el rostro, porque ya lo sabía, pronto descubriría que el consuelo del que tanto se burlaba no era suyo para siempre. Esas palabras no desaparecieron. Colgaban en el aire como humo infiltrándose en cada rincón de nuestra rutina, y no pasó mucho tiempo antes de que regresaran en versiones aún más cortantes. Dejaba la ropa tirada en el suelo de mi apartamento como si yo fuera la criada que, tarde o temprano, la recogería. Cuando los doblé, se rió y dijo que era una buena práctica para el futuro. Mi auto se convirtió en una extensión del suyo, tan prestado que a veces, tenía que correr para tomar el autobús o caminar al trabajo porque él lo tomaba sin siquiera decírmelo. Nunca llenó el tanque, dejó envoltorios de bocadillos apretados entre los asientos y, una vez, incluso escondió un boleto en su guante. Cuando le pregunté, se encogió de hombros como si yo fuera una madre molesta exigiendo un hijo testarudo. Las facturas seguían llegando. La nevera se vació más rápido y me convencí de que era amor, que era normal, que las novias lo daban todo hasta, ¿quién sabe? Ponerse un anillo en el dedo. Pero en el fondo ya sabía la verdad, él no estaba planeando ninguna propuesta de matrimonio. Simplemente estaba disfrutando de mi carrera gratis. Lo que más me dolió no fue el dinero, sino el desprecio por mi tiempo. Canceló cenas en el último minuto, me dejó mirando la comida enfriándose en la estufa mientras me enviaba mensajes de texto diciendo que sus amigos habían planeado una noche de póker imperdible. Él llegaba a casa pasada la medianoche con el aliento a cerveza barata, y se desplomaba en la cama sin decir palabra, mientras yo permanecía despierto, masticando mi decepción en silencio. Un día, después de pasar horas organizando juntos un sencillo viaje al mercadillo, lo canceló entre risas y dijo:
las amigas no administran mi tiempo. Esa palabra, enviar, me envolvió como alambre de púas. No lo estaba enviando. Estaba preguntando. Pedí la menor cantidad de consideración. Sin embargo, me pintó como un tirano. Cada vez que intentaba explicarle que solo quería sentirme valorada, él me ignoraba, me daba palmaditas en el hombro como si fuera de porcelana y me decía que no exagerara demasiado. Cuanto más me menospreciaba, más sentía que desaparecía, como una sombra en un apartamento que ya no me pertenecía. En público, la farsa se volvió aún más elaborada. Hice bromas en las cenas, saqué sillas, brindé como el novio perfecto, todo pagado con mi tarjeta. Me pisó el pie debajo de la mesa como si yo estuviera agradecida por el regalo, y mis amigos vinieron a decirme, en secreto, lo afortunada que era de tener a alguien tan divertido y relajado. Vieron la máscara que llevaba, la versión brillante y generosa. Solo yo supe la verdad a puerta cerrada, donde me quedaban las facturas, las tareas y el silencio. Sentada a la mesa, asintiendo y sonriendo con el estómago hecho un nudo, me preguntaba cuántas de esas mujeres reconocían el truco. Cuántos había sido yo, la buena novia, aplaudiendo su propia anulación. Era como vivir con dos Ryan, el encantador público y el parásito privado. ¿Y la parte más cruel? Nadie vio la división. Todos me felicitaron mientras me ahogaba en el silencio. Por la noche, cuando terminaban las fiestas y terminaba la función, yo me quedaba solo en el balcón, mirando la línea oscura del mar, haciéndome las mismas preguntas sin respuesta. ¿Estaba exagerando? Era así como actuaban los hombres de aquella época, apegados a la libertad. Debería esperar hasta que madure y se convierta en la pareja que merezco. Pero luego recordé cada pequeño sacrificio que hice en silencio, el tanque de gasolina que llené, la ropa que lavé, las compras que subí las escaleras, el salario que pagó el alquiler y la electricidad. Y la verdad prevaleció clara como las estrellas en el cielo, no era un inmaduro. No fue descuidado. Fue cómodo. No había motivo para cambiar porque nunca le di uno. Mi amabilidad se había convertido en la muleta que le impedía crecer. Esa verdad cayó sobre mí como una losa, pesada e inamovible. Y una vez que lo vi, no pude fingir que no existía. No era amor lo que sentía por mí. Fue conveniencia. No fue una sociedad. Fue parasitismo. Y esa comprensión silenciosa, de que me habían reducido a un servicio público, no ardió como un fuego pasajero, sino más bien como brasas que lenta e inevitablemente se convirtieron en algo mucho más potente que la paciencia, una determinación fría y calculada. Fue un domingo por la mañana que todo empezó a cambiar. No con fuerza, sino con una claridad tan aguda que dolía. Cuando miré alrededor de mi propio apartamento, me di cuenta de lo frágil que era la fachada de independencia que tanto alardeaba. Cada comodidad que exhibió como un trofeo, cada facilidad que disfrutó sin pestañear, llevaba mis huellas digitales. El auto que tomó prestado no era suyo. Las cuentas de streaming que alimentaban sus maratones nocturnos estaban vinculadas a mi antiguo correo electrónico, con una contraseña que solo yo conocía. El gimnasio donde se pavoneaba como un habitual. El descuento fue cortesía de mi sueldo. Incluso la plaza de aparcamiento que utilizaba como si fuera un derecho adquirido solo existía porque mi contrato de alquiler la incluía. Siempre actuó como si fuera dueño de su propio destino, un hombre sin ataduras, mientras que la verdad era que toda su libertad pendía de hilos que yo, en silencio, sostenía. Me quedé allí con la factura de la luz en las manos, y lo vi por primera vez, su debilidad no estaba oculta. Estaba estampado en cada declaración, cada recibo, cada línea de papel donde mi nombre aparecía en negrita, como un sello de propiedad. Y una vez que comencé a seguir el rastro, no pude parar. Se comportaba como un rey en su castillo, pero las llaves del rey no eran mías, literalmente. Su confianza en sí mismo vivía gratis en los beneficios que yo pagaba, y cuanto más miraba, más entendía lo reemplazable que era en realidad. Si cancelaba el pase de visitante al gimnasio, sus entrenamientos se evaporarían. Si cambiara las contraseñas, tu serie desaparecería. Si llamaba a la administración del edificio, su nombre sería tachado de la lista de residentes autorizados y su entrada dorada se cerraría de golpe. Fue como encontrar ese hilo suelto en un suéter de lana y darse cuenta de que un tirón firme podría destrozarlo todo. Por primera vez en meses, sentí una chispa de control encenderse dentro de mí. No lo suficiente para actuar todavía,
pero sí lo suficiente para recordarme que no estaba tan indefensa como él quería que me sintiera. Empecé a reunir pruebas, no porque necesitara justificarme, sino porque quería estar preparado. Guardaba recibos que demostraban que cada compra en el supermercado salía de mi bolsillo. Guardé capturas de pantalla de las reglas del edificio sobre ocupantes no autorizados. Archivé correos electrónicos de mi arrendador dirigidos únicamente a mí, como piezas de un rompecabezas esperando encajar en su lugar. Por las noches, cuando salía, leía el manual del inquilino como si fuera una novela policíaca. Cada página, una pista de que la historia no era suya, era mía. Cada línea confirmaba lo que ya sabía, él no tenía ningún derecho allí. Sin protección jurídica. Sin base financiera. Estaba en equilibrio sobre una estructura que había construido y todo lo que hizo falta fue un empujón silencioso para que todo colapsara. La idea era casi embriagadora, pero la sostuve con cuidado, como una cerilla encendida en una habitación llena de paja seca. Aún así me quedé callado porque el silencio también era poder. Seguía yendo y viniendo como si el mundo le perteneciera, arrojaba las llaves sobre el mostrador, apartaba los zapatos de una patada, preguntaba qué había para cenar, sin siquiera considerar que era un invitado y no el anfitrión. Sonreí, asentí, le hice creer que nada había cambiado. Mientras tanto, en el interior, todo cobró un nuevo significado. Cuando miraba la televisión, vi el inicio de sesión que solo yo controlaba. Cuando conducía mi coche me imaginaba la póliza de seguro con mi nombre en letras grandes. Cuando pasé mi tarjeta del gimnasio por el lector, casi pude escuchar el pitido de denegación que pronto reemplazaría el fácil acceso. Cada pequeña cosa que hacía su vida más cómoda era una cadena atada a mí, y yo era quien sostenía los alicates. Por primera vez en mucho tiempo me fui a dormir no con el peso de la resignación, sino con un pensamiento sereno e implacable, ¿y si dejara de ser tu plan de descuentos? Cuando tuve la certeza de que toda su supuesta libertad dependía de los cimientos que yo había sentado, comencé a pensar con una precisión silenciosa que ni siquiera sabía que poseía. No había necesidad de gritar. No hubo necesidad de escenas dramáticas, con ropa volando por la ventana y vecinos mirando a través de las cortinas. No, mi plan sería limpio, discreto e irrevocable. Un corte tan quirúrgico que no le dejaría cabos sueltos a los que agarrarse. ¿Y la belleza de todo esto? No necesitaba inventar castigos. Todo lo que tenía que hacer era cobrar los privilegios que él se había apropiado y devolver mi vida a su legítimo dueño. Una noche después de que se fue abrí mi diario y comencé a escribir, con letra pequeña y meticulosa, contraseñas, pases de visitante, registros de garaje, facturas de electricidad, cerraduras, inicios de sesión con tarjeta. Cada elemento por sí solo parecía insignificante. Juntos formaron un mapa. No de escape sino de expulsión, un camino que no me alejó pero que me condujo hacia afuera. Empecé con pequeños cambios, esos que al principio pasarían desapercibidos. La academia fue la primera en caer. Todas las mañanas entraba mostrando esa tarjeta de plástico que solo existía gracias a mi descuento funcional. Una llamada rápida, un cortés gracias de la recepcionista y su membresía invisible se desvaneció en el aire. Me imaginé la escena, él deslizando la tarjeta por el lector, escuchando el pitido seco del rechazo, ese sonido que dice, sin palabras, que la fiesta ha terminado. Luego vinieron las plataformas de streaming, Netflix, Hulu, Disney y... todo vinculado al correo electrónico de mi universidad, con contraseñas que nunca había cambiado. Reinicié todo en una sola noche, sonriendo mientras los correos electrónicos de confirmación se acumulaban en mi bandeja de entrada como soldados alineados, listos para cumplir órdenes. No fue mezquindad. Fue una estrategia. Él pensaba que mis facturas eran su entretenimiento, pero no eran más que hilos que yo le había permitido mover. Ahora las cuerdas estaban nuevamente en mis manos. Luego pasé a los objetos físicos, aquellas cosas que él había tomado prestado con vagas promesas de devolverlo o reemplazarlo, promesas que se disipaban como humo. El viejo sillón del cobertizo de mis padres, que él juraba que era retro chic. El cartel enmarcado que dijo que iba a colgar, pero que permaneció apoyado contra la pared. La pila de libros que decía querer leer, pero que estaban acumulando polvo en el estante. Programé una recolección de donaciones para el fin de semana que él estaría fuera, etiquetando cada caja cuidadosamente para que nada mío se perdiera en el medio. Apilé todo en un rincón, como evidencia muda de cuánta basura emocional había arrastrado a mi espacio sin siquiera valorarla.
Cada trozo de cinta que sellaba una caja parecía devolverme un trozo de mí. El apartamento ya respiraba más ligero, como si exhalara por primera vez en meses. Luego pasé a las piezas más importantes, la columna vertebral del plan. Le envié un correo electrónico a mi arrendador a altas horas de la noche, solo para confirmar lo que ya sabía, pero quería ver en blanco y negro, el contrato estaba solo a mi nombre. Sin CEO suscriptores. No hay derechos para ocupantes a largo plazo. La respuesta llegó rápida, definitiva, y la imprimí con una satisfacción que nunca me había dado ninguna nota de amor. Luego me comuniqué con el cerrajero y concerté una cita para el día exacto en que estaría en el trabajo. No sería un cambio de cerradura cualquiera. Sería un reinicio. Un acto de soberanía sobre un espacio que al fin y al cabo siempre había sido mío. Cuando tenía las nuevas llaves en la mano, las guardaba en el bolsillo como quien guarda un secreto o una frase. Argumento que podría desmantelar, ningún resquicio donde meter su habitual desdén. Lo intentó, por supuesto que lo intentó. Abrió la boca para protestar, para jugar con las palabras como siempre lo había hecho, pero las sílabas murieron antes de tomar forma. Porque esta vez no era yo el público cautivo. No era la mujer que bajaba la mirada, que se tragaba las réplicas cortantes como si fueran tragos amargos. Ella era dueña de esas cuatro paredes, de esa llave nueva en el bolsillo, de ese silencio que ahora le pertenecía. Dio un paso atrás, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Mis dedos, que alguna vez fueron tan seguros al girar mi vida como si fuera una perilla de volumen, ahora temblaron mientras agarraban la manija de la puerta de la señora Delany, la única que todavía le ofrecía algún tipo de apoyo, incluso si era el frío apoyo de un testigo. Lo oí murmurar algo sobre exageración, sobre hablar como adultos, pero su voz sonó hueca, como un eco en un pozo seco. ¿Adultos? La palabra se le escapó como una cruel ironía. Él, que se había comportado como un adolescente mimado, exigiendo atención sin jamás ofrecer respeto. Yo, que había aprendido a ser adulta demasiado pronto, cargando el peso de sus promesas vacías como si fueran maletas sin asas. Cuando se giró para mirarme de nuevo, sus ojos no encontraron ira. Encontraron algo mucho peor, indiferencia. No la indiferencia del desinterés, sino la de quien ya había pasado página. Ya no estaba peleando con él. Había ganado sin tener que levantar el puño. Y eso, no lo sabía combatir. No puedes hacer esto, lo intentó, arrojando una última carta sobre la mesa con manos temblorosas. Sonreí. Ni la sonrisa amarga de antes, ni la sonrisa forzada de las noches en las que fingía no escuchar sus comentarios cortantes. Era una sonrisa tranquila, casi gentil, como si alguien le explicara algo obvio a un niño. Ya lo hice. Y luego cerré la puerta. No con fanfarria, no con la ruidosa satisfacción de un portero. Lo cerré con la gentileza de quien sabe que algunas batallas no necesitan testigos para salir victoriosas. El clic de la cerradura fue el periodo en el que nunca supo escribir. Del otro lado oí sus pasos alejarse, primero vacilantes, luego apresurados, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas. No grité, no corrí hacia la ventana para verlo irse. Me quedé donde estaba, escuchando cómo el silencio se instalaba como un invitado bienvenido. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno, con el sonido de mi respiración, con el zumbido del refrigerador, con el tic-tac del reloj que nunca se había molestado en ajustar. Me senté nuevamente a la mesa, el té ya estaba frío, pero no me importó. Cogí mi celular y envié un mensaje al grupo de amigos, aquellos que me habían escuchado llorar detrás del escenario mientras él ocupaba el escenario. Se acabó. Las respuestas llegaron instantáneamente, una ráfaga de emojis de fuego, corazones y copas de champán. Pero el mejor mensaje fue el que no tuve que escribir. Era el peso que me habían quitado de los hombros sin que tuviera que cargarlo hasta la puerta. Era la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, no necesitaría justificarme ante nadie. Y cuando horas más tarde sonó el intercomunicador, no fue con la arrogancia de quien exige entrar. Fue con la timidez de quien pide permiso. Una voz femenina vacilante le preguntó si podía subir. Era la vecina del tercer piso, la que siempre me saludaba en el ascensor con un discreto saludo. Levanté las cejas sorprendido, pero presioné el botón para abrir la puerta. Ella apareció con un ramo de flores sin nada especial, solo margaritas blancas envueltas en papel marrón, y una sonrisa que no pedía nada a cambio.
Escuché lo que pasó, dijo entregándolo sin ceremonias. Pensé que merecías algo lindo hoy. Acepté las flores, sintiendo el peso ligero de los tallos contra mis dedos. No fueron un gesto de lástima. Fueron una confirmación. Después de todo, el mundo tenía testigos. Y no estaban de su lado. Los coloqué en un jarrón sobre la mesa de la sala, donde la luz de la tarde los iluminó como un foco sobre una actriz que finalmente logra su momento. Luego saqué las llaves nuevas de mi bolsillo y las dejé en la encimera de la cocina, brillando a la luz como un trofeo que nadie más podría quitarme. Porque esta, después de todo, era la verdad que nunca entendió: una casa no está hecha de paredes. Está hecho de elecciones. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, todas mis decisiones eran mías. Reclama tu propio nombre. Ya no tenía más peleas que ganar, ni lagunas que explotar. Había planeado cada detalle con una precisión que él nunca hubiera imaginado. Sus ojos pasaron de la furia a la comprensión y luego a algo que nunca antes había visto: miedo. No de mí, sino de un mundo que por primera vez no se doblegó a sus caprichos. Los vecinos observaron la escena en silencio, y ese silencio pesó más que cualquier grito. La señora Delany estaba en la puerta con los brazos cruzados, como un faro inquebrantable detrás de mis palabras. No necesitaba levantar la voz. No lo justifiqué. No rogué por comprensión. Me limité a exponer los hechos y en esa sencillez residía todo mi poder. Intentó un último discurso sobre el amor, sobre los malentendidos. Pero ni siquiera él creyó las palabras que salieron de su propia boca. La pequeña sonrisa arrogante, la actitud de amo del mundo, todo desapareció, reemplazado por el peso de un hombre que por primera vez se vio a sí mismo a través de los ojos de otra persona. Cerré la puerta suavemente, sin golpe, sin dramatismo. Solo un gesto definitivo. Del otro lado, todavía oía sus pasos, sus quejas, su patético intento de salvar alguna migaja de dignidad. Pero cada sonido se desvaneció cuando regresé a la habitación, más ligero de lo que había estado en meses. Miré a mi alrededor, ese espacio, mi espacio, limpio, sereno, recuperado. El contraste era innegable. Había entrado a esa barbacoa semanas antes como la mujer que guardaba silencio mientras los demás reían. Ahora, ella estaba allí como la mujer que devolvía la risa a donde siempre debería haber estado, sobre él. Lo dejaron afuera, excluido para siempre de un mundo que pensaba que era suyo. Y yo por dentro, más fuerte que nunca. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que la balanza se había equilibrado. Los días siguientes fueron casi irreales, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente la hubiera dejado salir. Mi apartamento, una vez abarrotado de zapatos desechados, chaquetas abandonadas en sillas y migajas esparcidas como huellas de abandono, ahora brillaba en un orden pacífico. Me desperté con la luz del sol cayendo por el suelo, sin el sonido de sus ronquidos en la habitación de al lado. Y por primera vez en mucho tiempo, las mañanas eran mías. Le preparé café en su taza favorita, la que, según él, era muy femenina, y lo bebí en el balcón, tranquilamente, escuchando la brisa del mar en lugar de sus quejas de cansancio. Hasta las rutinas más simples se transformaron: simplemente doblar la ropa, comprar comida que permanecía en el refrigerador el tiempo suficiente para disfrutarla, abrir billetes que pesaban menos porque solo había una persona consumiendo luz, agua, paciencia. La paz rara vez es espectacular, pero después del caos, parece un premio invaluable. La historia no tardó mucho en correrse por el barrio. A la gente le encantan los espectáculos, y el momento en que descubrió que sus llaves ya no abrían ninguna puerta fue un espectáculo que no olvidarían. La señora Delany repitió su famosa frase: si querías los privilegios de un marido, deberías haber asumido las responsabilidades de un marido, en el club de lectura, y desde allí el comentario se extendió como la pólvora. Los amigos que antes se reían de sus chistes ahora lo miraban con furia, y aquellos que antes me menospreciaban ahora me saludaban con un gesto de respeto. Al principio intentó distorsionar la historia, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo era frío, injusto, que lo había traicionado. Pero el problema de las mentiras es que se desmoronan cuando nadie está dispuesto a apoyarlas. Su audiencia se evaporó. Las invitaciones a cenar se agotaron. Tu teléfono vibró menos. Y el hombre que amaba ser el centro de atención descubrió de repente el sabor amargo de ser un outsider en todos los círculos. Mientras tanto, mi vida florecía en pequeños pero firmes gestos.
Empecé a hornear de nuevo galletas, pan de plátano, pasteles que ni siquiera recordaba saber hacer, y los compartí con los vecinos, no por obligación, sino por pura alegría. La señora Delany recibió la primera lata, con la etiqueta para heroínas sensatas del calzado, y el brillo en sus ojos cuando la leyó me hizo reír más que en meses. Llamé más a mi familia. Me quedé hasta tarde en el trabajo sin preocuparme por tus quejas. Incluso me permití un viaje de fin de semana con el dinero que antes desaparecía ante sus interminables caprichos. Mi cuenta bancaria empezó a crecer, no espectacularmente, pero sí de manera constante, como un jardín finalmente regado después de tanto sol. Llené mi apartamento de flores, me elegí, iluminé rincones que antes parecían pesados por su presencia. Y me encontré silbando mientras limpiaba la casa, un sonido que no había hecho en años. En cuanto a él, a veces lo veía de lejos, caminando por la calle con los hombros encorvados, sin público con quien actuar, sin una vida prestada en la que apoyarse. Parecía cada vez más pequeño, como un actor que pierde el escenario que creía eterno. Quizás esto fuera verdadera justicia, no las cerraduras, ni las facturas, ni siquiera las duras palabras de los vecinos, sino la quietud de darte cuenta de que tu mundo siempre ha dependido de la generosidad de los demás. Y esa generosidad, ahora, se había acabado. Una vez se burló de mí por actuar como casado. Pero al final actué como algo mucho más poderoso, una mujer que finalmente reconoció su propio valor. Entonces la moraleja de esta historia es simple y muy clara, nunca confundas bondad con debilidad. Porque los corazones más bondadosos suelen tener las espinas más irrompibles. No te rías de la mano que te ayuda, porque un día puede cerrar la puerta con una fuerza que nunca imaginaste. La vida no se trata de castigo, sino de equilibrio. Y el equilibrio, tarde o temprano, siempre se restablece. Creía que tenía el poder con sus bromas, su desdén, su sonrisa de superioridad. Pero al final se quedó afuera con llaves inútiles y un público que presenciaba cómo recuperaba, pieza a pieza, todo lo que era mío. La justicia no rugió. Ella susurró firme y serena. Y a veces la venganza más dulce no es el fuego ni la furia, sino el silencio, la paz y una sonrisa que dice, sin una sola palabra, nunca más me tratarás así. Quiero hacer una pausa en silencio en esta historia. Porque si todavía estás aquí, escuchando mis palabras, es porque caminaste conmigo en cada pequeña humillación, en cada momento de silencio tragado, en cada preparación que llevaba dentro de mí como una llama secreta. Y eso significa más de lo que podría expresar. Estas historias no son solo mías. Nos pertenecen a todos. De las innumerables mujeres que sonreían cortésmente mientras tragaban el dolor, que cargaban demasiado peso por muy poco respeto y que a veces solo necesitaban una voz para decir en voz alta lo que habían estado pensando durante años. Cuando dejas un comentario por breve que sea, o cuando te tomas un segundo para presionar el botón me gusta, no es solo ruido digital. Es un mensaje que dice, te veo. Te escucho. Lo entiendo. Y este recuerdo hace mi camino más ligero, porque transforma la soledad en comunidad. Cada pequeño gesto de apoyo es una semilla que crece hasta convertirse en algo más grande, ya que me muestra que no estoy hablando a paredes vacías, sino a un círculo de mujeres que saben lo que es ser invisible, que conocen el dolor de ser ridiculizadas por preocuparse demasiado y que también conocen la fuerza que se necesita para ponerse de pie, no una vez, sino cada vez que es necesario. Después de décadas de ver a hombres como él retorcerse cuando la vida finalmente les pasó factura, se cruzó de brazos y habló con una claridad que resonó como un veredicto. ¿Escuchaste lo que dije, muchacho? Las llaves ya no sirven. Los documentos están en regla. Y si quieres discutirlo puedes hacerlo mañana, en horario comercial, con un abogado. Ahora te sugiero que vayas a buscar tus cosas y te vayas. No hubo lugar para una respuesta. No había lugar para su encanto barato ni para sus excusas ensayadas. Solo la verdad sin adornos expresada en una voz que no temblaba. Y fue en ese momento que algo en su rostro se rompió, no ira, no orgullo, sino certeza. La certeza de que el mundo siempre se plegaría a sus caprichos, que las reglas no se aplicaban a él, que ella yo sería por siempre la que cediera, la que se tragara sus palabras, la que sonriera mientras su corazón sangraba. Pero no esa noche. Esos ojos que alguna vez lo admiraron ahora lo estaban evaluando. Las puertas entreabiertas ya no eran invitaciones a su actuación, sino ventanas a su colapso.
Incluso el señor Kowalski del tercer piso, que nunca hablaba con nadie, apareció con los brazos cruzados y sacudiendo la cabeza como diciendo, por fin. Y luego, como un actor sin público, intentó un último discurso, algo sobre exageraciones, sobre mujeres dramáticas, sobre cómo lo estaban victimizando. Nadie lo compró. Hasta las paredes parecían reírse, porque ese pasillo lo había oído todo antes, las peleas de las 3 de la madrugada, las promesas vacías, las disculpas que sonaban como amenazas veladas. Pero ahora, por primera vez, el guión era diferente. El final no fue que él saliera victorioso, ni yo disculpándome por existir. Era él solo con una caja de cartón a sus pies y la tardía comprensión de que el mundo no giraba en torno a él. Cuando finalmente se giró para recoger sus cosas, sus pasos ya no eran los de un hombre dominando el espacio. Eran pesados, torpes, como si el suelo se hubiera convertido en arenas movedizas. Y mientras arrastraba la caja escaleras arriba, cada paso era un recordatorio de que no había nadie más que la llevara por él, me permití un suspiro. No por alivio. No venganza. Pero sí de reconocimiento. Porque esa no fue solo mi victoria. Fue una victoria cada vez que una mujer se mordió la lengua para evitar conflictos. De todas las veces se cerró una puerta por dentro con manos temblorosas, esperando que esta vez no entrara. Fue la victoria de cada mirada intercambiada en el metro entre desconocidos que sabían, sin palabras, lo que significaba cargar con el peso de un hombre que se creía dueño de su silencio. Y cuando el sonido de sus pasos se desvaneció escaleras arriba, reemplazado por el suave clic de la cerradura que yo mismo había forzado, supe que esto no era un adiós. Fue uno hasta nunca más. Nunca más por los desvelos, por las excusas inventadas, por la sensación de que mi cuerpo era territorio ocupado. Nunca volveré a verte por la mujer que había sido, la que se acobardaba, la que pedía permiso para respirar, la que creía que el amor era sinónimo de asfixia. Ahora el apartamento era solo mío. El silencio era solo mío. La paz era mía. Y mientras la taza de té se enfriaba en mis manos, me di cuenta de que no era solo la puerta que se había cerrado detrás de él. Fue un ciclo. Un capítulo. Una versión de mí mismo que ya no encajaba en la vida que estaba construyendo, una vida donde las cerraduras me obedecían, donde mis palabras tenían peso, donde el amor, si llegaba, tendría que tocar la puerta con respeto, no derribarla con arrogancia. Fueron necesarias semanas de planificación, noches de dudas y coraje que no sabía que tenía. Pero valió la pena cada segundo. Porque algunas puertas no están destinadas a abrirse. Algunas puertas están ahí para cerrarse con llave. Décadas de dar forma a habitaciones ruidosas no lo habían preparado para lo que vendría después. La señora Delany, con la voz de su maestra que había silenciado a cientos de adolescentes, pronunció cada palabra como una lección que él nunca olvidaría. No gritó. No era necesario. Todo lo que tuvo que hacer fue articular, clara y deliberadamente, para que cada sílaba resonara como un martillo sobre clavos, el contrato es suyo. Las llaves se intercambiaron dentro de la ley. Su nombre ya no aparece en ningún documento de este edificio. Un descanso. Un suspiro colectivo. Y luego la frase que lo perseguiría mucho más allá de ese pasillo: si querías los privilegios de un marido, deberías haber asumido las responsabilidades de uno. El impacto fue instantáneo. La risa disimulada de una puerta, el gesto firme de otra, un susurro bien hecho que serpenteó por el aire como un veredicto. Su rostro, que alguna vez fue un escenario para expresiones ensayadas, se desmoronó. La sonrisa en el costado de su boca, la que creía que era su arma más afilada, se evaporó como humo. Solo quedó el pánico que se filtraba a través de las grietas de la máscara. Agitó la inútil llave en el aire como si el metal pudiera por sí solo reescribir la realidad. Eso no es justo, gritó con la voz quebrada bajo el peso de su propia fragilidad. Esto es entre nosotros. Los demás no tienen nada que ver con esto. Pero cada palabra sonaba más hueca que la anterior. Cada argumento un disparo en la oscuridad que solo revelaba lo pequeño que se había vuelto. Los vecinos, los mismos que antes se reían de sus chistes y fingían no escuchar los gritos detrás de mi puerta, ahora lo observaban con un silencio cargado. No fue desdén. Fue peor, fue indiferencia. El hombre que se creía el centro de todas las historias descubrió, demasiado tarde, que el reparto había cambiado de bando.
Intentó recuperar el antiguo guión, para hacer una broma sobre los malentendidos, pero el público ya había abandonado el teatro. Su actuación colapsó a mitad del acto y no hubo aplausos que lo salvaran, solo el eco hueco de sus disculpas rebotando en las paredes, como un fantasma de sí mismo. Al otro lado de la puerta, no me moví. No lo necesitaba. Mi silencio era parte de la frase, cada segundo era un recordatorio de que ya no le debía satisfacción, ni a él ni a nadie más. El espectáculo ya no era mío. Ahora era suyo. Y por primera vez, el escenario se lo tragó. Cuando finalmente giré la manija, lo hice con una lentitud calculada. La puerta se abrió lo suficiente para que él pudiera ver no a la mujer que solía encogerse de miedo, sino a la mujer que había aprendido que a veces el poder no necesita ser gritado. No se necesita justificación. Solo necesita estar ahí inmóvil, como una verdad que nadie más puede ignorar. Sus ojos escanearon el espacio detrás de mí, buscando algo que le perteneciera. Pero las cajas apiladas en la entrada ya habían contado la historia. Tus cosas están ahí. Organizadas. Etiquetadas. Listas para usar, dije y mi voz sonó tan firme que incluso él se sorprendió. No fue crueldad. Eran matemáticas, es mi contrato. Las cerraduras son nuevas. No vives aquí. Cada frase un clavo en el ataúd de una ilusión que había alimentado durante años. Abrió la boca. Cerró. Lo intenté de nuevo. No salió nada más que un ruido ahogado, como si las palabras se hubieran perdido en el camino entre la garganta y el aire. Los vecinos, aún inmóviles, se inclinaron ligeramente, ansiosos por presenciar el desenlace. Su presencia hizo que mi silencio fuera aún más sonoro, más desgarrador que cualquier grito. No puedes hacer eso. Lo intentó, pero su propia voz sonó débil, como si ya no lo creyera. Y entonces lo vi, el hombre que se había reído de mis miedos, que había reducido mis lágrimas a dramas femeninos, ahora temblaba. No para mí. Por ti mismo. Porque por primera vez no hubo público que aplaudiera su farsa. Cerré la puerta sin problemas. El suave clic de la cerradura fue más fuerte que sus pasos apresurados, más fuerte que las disculpas murmuradas, más fuerte que la risa forzada con la que intentó ocultar su derrota. Dentro de mi apartamento el aire se sentía más ligero, como si las paredes finalmente hubieran exhalado. En el exterior, llevaba consigo solo el peso de su propia vergüenza y la certeza de que el mundo que creía dominar se había derrumbado, ladrillo a ladrillo, hasta que solo quedaron los escombros de sus mentiras. Esa noche me recosté en el sofá que él ocupaba como un trono. Estiré las piernas, me envolví en la manta que había elegido y sonreí en el silencio. No fue una sonrisa de victoria. Era algo más profundo, el reconocimiento de que a veces la fuerza no viene con el trueno. Llega así, silenciosa e inexorable como la marea que retrocede y se lleva consigo todo lo que ya no nos sirve. Los días siguientes fueron una revelación. El aire dentro de la casa sabía diferente, limpio, sin olor a cerveza derramada ni las excusas que me tragaba para evitar peleas. Ya no había zapatos esparcidos por el pasillo, ni cacerolas sucias que lavaba sola, ni facturas que se multiplicaban para cubrir gastos que no eran míos. Por primera vez en años, en mi refrigerador solo cabía lo que quería comer. Mis cenas duraban días porque nadie las devoraba antes de que yo las probara. Y por la noche en el balcón, bebía vino sin oír el sonido de las llaves girando en la cerradura, sin calcular los minutos hasta que la puerta se abría y su humor dictaba el tono de mi noche. Ahora eran velas encendidas por placer, no para enmascarar el olor a cigarrillo. Flores en la mesa porque me gustaban, no para impresionar a los invitados que nunca vinieron. La música es baja no para ahogar las discusiones, sino para acompañar el sonido de mi propia risa, la risa real y suelta que ni siquiera sabía que todavía existía. Y entonces me di cuenta, la libertad no era su ausencia. Era mi presencia. Completo. Completo. Por primera vez. La historia se difundió como siempre lo hacen las historias que necesitan ser contadas, susurradas entre los vecinos, repetidas en las aceras, hasta convertirse en parte del tejido invisible de ese vecindario. Quienes antes lo veían como la personificación del encanto comenzaron a ver las grietas en la fachada, porque la humillación pública tiene este don, se pega en la memoria como melaza en los dedos. Y las duras palabras de la señora Delane resonaron demasiado como para olvidarlas.
Capté miradas de complicidad, discretos gestos de aprobación, sonrisas tímidas que decían, sin necesidad de voz, lo entendemos. Lo hiciste bien. En cuanto a él, sus pasos se hicieron más raros. Pero las pocas veces que nuestros caminos se cruzaron, sus hombros encorvados decían lo que su boca no se atrevía, la voz que una vez tronó ahora era apenas más que un susurro, y el círculo de admiradores se había reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. El hombre que se burló de mi silencio era ahora prisionero de su propio silencio, un candado sin llave, una puerta que solo se abre hacia adentro. Mientras tanto, mi vida floreció en direcciones que ni siquiera sabía que existían. Volví a hornear galletas y pan de plátano, no por obligación, sino por el placer de sentir la masa entre mis dedos y el dulce olor inundando la casa. Compartí los moldes con la señora Delane y otras personas que, sin decir una palabra, habían sido testigos de mi punto de inflexión. Caminé junto al mar los sábados por la mañana, el viento salado desenredaba los nudos que ni siquiera sabía que llevaba. Me inscribí en la clase de yoga que siempre había pospuesto porque a él no le gustaba esperar, e incluso reservé un viaje en solitario para un fin de semana, algo que antes sonaba a herejía. Cada nuevo paso era un recordatorio, la soledad no es vacío, es espacio. Y la libertad se siente aún mejor cuando la recuperas, pieza por pieza. Empecé a soñar de nuevo con la carrera que había dejado de lado, con un apartamento más grande donde las ventanas dejaran entrar más luz, con una vida donde el respeto nunca más fuera tratado como una broma de mal gusto. Y cada vez que giraba la llave de mi nueva cerradura, sonreía, no por alivio, sino por certeza. Porque esa puerta ahora tenía dueño, yo. La lección, cuando llegó, fue tan simple como cortante: nunca confundas bondad con debilidad. La bondad sostenida en el tiempo se convierte en fuerza. Y la fuerza mantenida en silencio se convierte en justicia. Se había reído de mí por fingir estar casado, burlándose del cuidado que mantenía su mundo en marcha. Pero al final fue este cuidado lo que le quité y con él le quité su comodidad, su imagen, su arrogancia. Perdió todo lo que daba por sentado. No porque grité, sino porque dejé de ofrecer. ¿Y yo? No solo recuperé la paz. Encontré una versión más firme y completa de mí misma, una mujer que no sonríe para ocultar el dolor, sino porque la vida finalmente vuelve a saber a vida. Se restableció el equilibrio y el sabor que quedó no fue amargo, sino dulce. Porque no cerré simplemente una puerta detrás de él. Abrí otro para mí, amplio, luminoso y con espacio suficiente para todo lo que está por venir.